Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento la luna de miel duraba un año? Un año duraba la luna de miel. En Deuteronomio 24:5 lo puedes encontrar. Deuteronomio 24:5. Vamos a continuar entonces con el devocional, con la serie que hemos estado ya tratando. Esta es la tercera parte. Esta es entonces la tercera parte de la serie ¿Quién es Jesús? Hay mucho que hablar. Uno intenta como condensar todo lo que más pueda y no extenderse tanto, aunque pues muchas veces es imposible no extenderse porque hay mucho material para poder hablar, para poder estudiar. De verdad que la Biblia es muy extensa y, y es muy delicioso cuando uno empieza a meterse en este cuento de estudiar la palabra, porque el Señor a uno le empieza a mostrar unas perlas muy hermosas y pues uno intenta condensar las cosas, ¿cierto? Pero bueno, ya vamos en la tercera parte. Imagínense, estamos hablando de quién es Jesús y vamos en la tercera parte. Hoy vamos a seguir entonces ya con Hebreos. Continuamos con Hebreos. En este caso vamos para Hebreos 4:15. Hoy vamos a hablar de Jesús como sacerdote. Él es sacerdote. Antes de como de entrar en materia de lo que es Jesús, quisiera llevarlos al pasado y que analizáramos lo que es el sacerdocio levítico. Cuando Dios instauró el tabernáculo, no era un templo, era el tabernáculo. Al instaurar el tabernáculo, pues también se instauró el sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote ministraba, presentaba ofrendas y sacrificios. Los sacrificios eran para el perdón de los pecados. El tabernáculo estaba dividido en tres partes importantes. La primera era el patio, en donde se encontraba el altar de sacrificios y el lavatorio. Había otro que era una tienda pequeña dividida en dos. La primera parte era el lugar santo y la segunda parte, que se dividía del velo, se llamaba el lugar santísimo. En ese lugar la presencia de Dios descendía. La presencia de Dios descendía al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo una vez al año, que era cuando se celebraba la fiesta para el perdón de los pecados, y el sacerdote entraba al lugar santísimo y el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año. Allí esparcía sobre el arca del pacto, esparcía la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, para el perdón de los pecados del pueblo. Se hacía una vez al año. Esto lo que hacía en sí no era perdonar los pecados. Los pecados, el pueblo seguía con ellos, pero lo que hacía era que con este ritual, lo que se hacía era que la ira de Dios en contra del pueblo por sus pecados bajaba, es decir, había un año más de misericordia sobre el pueblo de Dios. Esto como a grosso modo, porque de verdad la cuestión del tabernáculo es otro tema muy interesante y que también lo vamos a estudiar, y yo creo que también nos va a tomar muchos videos hacerlo. Entonces, para que tengamos en cuenta que el sumo sacerdote era el único que podía entrar, no había sino un sumo sacerdote. Estaban los otros sacerdotes, pero el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, al lugar donde estaba la presencia de Dios.
resulta que cuando este sacerdote entraba allá, debía, en su vestido, en la parte de abajo tenía unas campanitas, o sea que por donde él iba caminando iban sonando las campanitas. Él entraba atado, en la cintura le ataban una soga. ¿Por qué? Porque el sacerdote, si el sacerdote entraba en pecado, obviamente al estar en la presencia de Dios, el sacerdote moría. Dios dice que todo el que se acerque ante mí me santificaré ante él. Y si el sacerdote no estaba limpio, moría. Y entonces tenía que el pueblo con la soga sacarlo. Sí, sacarlo del lugar santísimo, porque no podían entrar a sacarlo porque también iban a caer. Cada uno iba cayendo ahí como fichitas de dominó, muertos. Entonces, la cuestión de la santidad de Dios es algo tremendo, tremendo. Otro tema más para estudiar. Bien, dice el versículo 15, capítulo 4:15, ahí ya como cerrando esa introducción que era necesario hacerla. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya en el capítulo 5, pues nos está diciendo que todo sumo sacerdote debe presentar ofrendas primeramente por sus pecados. Como lo acabamos de explicar, si el sumo sacerdote no estaba purificado, pues obviamente iba a morir. Entonces el sacerdote, ¿qué hacía? El sacerdote ofrecía los sacrificios y las ofrendas por el pueblo, era el intercesor ante Dios y ante el pueblo, pero tenía esa debilidad, por ser un ser humano común y corriente, tenía que pedir por sus pecados para tener la autoridad de acercarse a Dios y ofrecer sacrificios y ofrendas por el pueblo. Ahora, Jesús es nombrado por Dios sumo sacerdote, sumo sacerdote. Lo encontramos aquí en el Salmo 110:4. Salmo 110:4. Vamos a irnos para el Salmo 110:4. La vez pasada también estuvimos hablando acerca de eso. Yo les había dejado unos textos. Espero que los hayan estudiado, que los hayan analizado, porque todos esos textos pues tienen que ver con lo que estamos hablando en este momento. Entonces el Salmo 110:4 dice lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110, es un salmo de David, está hablando Dios y Dios está hablándole a Jesús. De hecho, el Salmo 110 empieza de la siguiente manera. Dice versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando, obviamente, es Dios hablándole a Jesús. Y en el versículo 4 dice que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec fue un sacerdote del cual no se tiene mucha información. Lo podemos ver en Génesis 14, 18, 20, cuando se acerca a Abraham y Abraham le da los diezmos al sacerdote Melquisedec. De hecho, aquí en Hebreos 7, del 2 al 3, el escritor está hablando acerca de Melquisedec y por qué se está haciendo como una comparación del sacerdocio de Jesús con el sacerdocio de Melquisedec. Dice así el versículo 2, capítulo 7, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem. Es decir, que Melquisedec quiere decir rey de justicia y rey de Salem. Esto es
Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, porque no la conocemos. Que ni tiene tiempo, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, aquí están haciendo una comparación. Melquisedec es una tipología en el Antiguo Testamento de Jesús, de ese sacerdote que no se sabe nada, no tiene principio, no tiene fin, no tiene genealogía. Así es Cristo, es sacerdote desde el principio hasta el fin, para siempre va a ser sacerdote. Ahora, las fortalezas de Jesús como sacerdote, versículo 15 del capítulo 4, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es el sacerdote ideal. Jesús es el sumo sacerdote ideal. ¿Por qué? Uno, puede compadecerse de nuestras debilidades. Puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue ser humano, porque Él fue carne. Y Él sabe lo que es estar cansado, Él sabe lo que es estar frustrado, Él sabe lo que es el dolor, sabe lo que es la enfermedad, sabe lo que es la pobreza, la tristeza, la alegría, sabe qué es la muerte, conoce el dolor. Entonces Jesús no es un sacerdote extraño al cual nosotros vamos a ir a decirle, mira, mi pecado es este, y él, no, pues no le entiendo qué es lo que me quiere decir. No, Jesús nos comprende y nos entiende porque Él vivió acá. Fuera de eso dice también ahí en el versículo 15, sino que fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo. Esa expresión nos deja claro que no hubo nada por fuera de lo cual Jesús no hubiese sentido tentación. Sintió tentación de la carne, tuvo que haber tenido tentación sexual, tentación de robar, tentación. Recibió muchas veces ofertas del mismo pueblo para ser rey. Del mismo Satanás también fue tentado cuando estuvo en el desierto. Entonces Jesucristo entiende el deseo de la carne que tenemos nosotros cuando nos sentimos atraídos y seducidos por el pecado. Eso Él lo entiende. ¿Cuál es nuestra fortuna? Que Jesús tenía la naturaleza divina, por tanto no pecó. Al no pecar, pues obviamente fue la persona adecuada, el ser adecuado para poder pagar el precio por nosotros. Es decir, no tenía que hacer lo que hacía el sacerdote. Primero pedir por sus pecados y luego pedir por los del pueblo. No, Jesús no pecó, Jesús no tiene necesidad de hacerlo. Entonces Jesús está en la presencia de Dios constantemente, todos los días, como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Es decir, que el sacerdocio levítico como tal desapareció, ya no tiene ninguna función. De hecho, el trabajo que tenía el sacerdote levítico en el tabernáculo era ese, recibir ofrendas para interceder por el pueblo, para el perdón de pecados. Por eso, cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rasga a la mitad. ¿Qué velo fue el que se rasgó? El del lugar santísimo. El que del lugar santo conducía al lugar santísimo se rasgó a la mitad. ¿Qué significaba esto cuando Jesús murió? Que ahora el paso hacia el lugar santísimo, hacia ese lugar que solamente podía entrar un sacerdote una sola vez al año, ya está abierto para todos nosotros. Todo aquel que se arrepienta, se convierta a Cristo y comience su comunión con Él, se convierta en discípulo, puede entrar al lugar santísimo. Y eso lo vemos aquí en el versículo 16, que dice, acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué estamos viendo entonces nosotros aquí en este versículo? Esto es una noticia muy hermosa. Ya no hay ese temor de acercarnos a la presencia de Dios y que debido a nuestros pecados que chocan con la santidad de Dios, terminemos consumidos por el fuego de Dios, terminemos muertos. Ya no, ya no. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Estamos hablando aquí, uno, nos podemos acercar, podemos ir al lugar santísimo. Con confianza ya está diciendo Dios, no los voy a consumir. ¿Por qué? Porque mi Hijo ya pagó por el pecado de ustedes. Entonces, una vez nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confesado nuestra maldad y Jesús ya ha pagado por el precio por nosotros, estamos limpios y podemos entrar en comunión con el Padre. Ya no hay un tabernáculo, no hay un lugar santísimo, pero cuando yo cierro la puerta de mi habitación y entro allí, la presencia de Dios va a bajar a esa habitación, a ese cuarto. Y ese cuarto va a ser un lugar santísimo porque va a estar la presencia de Dios ahí. Ya podemos hacerlo, ya nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo que intercede por nosotros para el perdón de pecados, ¿cierto? Y nosotros ya somos constituidos como sacerdotes porque podemos estar en la presencia del Señor sin ser consumidos. Entonces podemos entrar con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. ¿Qué no nos merecemos nosotros? La salvación. Nosotros no nos merecemos el favor de Dios. Nosotros no nos merecemos su perdón, su misericordia y mucho menos su amor. Pero eso es la gracia. Él nos concede a través de Jesucristo esa gracia, nos concede la oportunidad de ser abrazados por Él, de sentir su presencia, de poder vivir en Él sin morir a causa de nuestra maldad por su gracia, por el sacrificio de Jesús. ¿Para qué nos vamos a acercar al trono de la gracia? Dice aquí, para hallar o para alcanzar misericordia, lo que acabo de decirles. Yo llego allá y el Señor me va a dar su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la tolerancia a mi maldad que tiene Dios, pero al mismo tiempo hace algo con esa tolerancia, y es que entregó a su Hijo. Puedo entrar, a pesar de mi pecado, a pesar de mi maldad, a pesar de lo que he hecho en el pasado, el Señor me va a recibir a través de Jesucristo y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro. ¿Qué es socorro? Según el diccionario dice, ayuda que se presenta en una situación de peligro o necesidad. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la necesidad en la que estamos? Mira, te voy a decir una cosa. Estamos hasta aquí de personas que hablan de la necesidad del hambre, sí, es real, que la necesidad de un trabajo, que la necesidad de la salud, de un hogar, de la familia. Sí, son necesidades que nosotros tenemos aquí en este mundo y son necesidades normales que todo ser humano tiene. Pero la palabra aquí no se está refiriendo a ese tipo de necesidad, no se está refiriendo a ese socorro. ¿Qué necesitamos nosotros? Voy a leerles Romanos 3:23. Romanos 3:23, porque este texto lo malinterpretan. Lo malinterpretan, hay muchas malas interpretaciones. Y no tenemos en cuenta la realidad, el verdadero socorro de lo que necesitamos nosotros. Dice versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La peor enfermedad que tenemos nosotros los seres humanos se llama pecado. Y ese pecado nos está condenando. Nuestra vida está condenada a una eternidad en el infierno.
Estamos destituidos, dice la palabra. Y no dice unos cuantos, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro socorro, nuestro auxilio. Yo me debo acercar al trono de la gracia para pedir su perdón, para que su misericordia, como dice ahí, sea derramada sobre mi vida y mis pecados sean perdonados, porque es que estamos siendo condenados al infierno. Si yo no me arrepiento, voy a estar condenado al infierno. Si tú no te arrepientes, vas directo al infierno. Vas directo allá. ¿Eso a ti no te preocupa? ¿No te preocupa que por tus pecados vayas a ser condenado al infierno? A mí sí me preocupa y mucho. Pero gracias a Dios tenemos a Jesucristo, a nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Entonces, hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de su gloria, pero en Cristo Jesús podemos volver a retomar el camino, podemos cambiar de rumbo y poder estar en la presencia de Dios. No solamente cuando me encierro en mi habitación, sino que tenemos la certeza del regalo de la vida eterna y podremos estar algún día, no muy lejano, en la presencia del Señor, poderlo ver, estar en ese lugar santísimo y poderlo ver con nuestros ojos. Es un regalo grandísimo que nos tiene Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el que intercede por nosotros. Él entregó su vida para que tú y yo pudiésemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Hoy te invito para que lo hagas. Y quisiera hacerlo con una oración. Si tú quieres la puedes hacer y seguirla haciendo porque esto es algo constante. Señor, te doy gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por convertirte en mi sumo sacerdote. Gracias por abrir el camino para entrar al lugar santísimo. Gracias porque hoy, Señor, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Gracias por tu misericordia, por ese regalo inmerecido del perdón y de la vida eterna. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por toda nuestra maldad. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos encamines por el camino correcto, que nos guíes por el camino de verdad y el camino de justicia. Gracias, Señor Jesús. Ahora, gracias a tu sacrificio, yo puedo entrar confiadamente ante la presencia del Dios Todopoderoso. Por favor, Señor, abro la puerta de mi corazón. Declaro, confieso que tú eres el Señor y quiero que seas el Señor y Rey de mi vida. Por favor, entra en mi vida, transfórmame y ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera seguir hablando, pero el tiempo no me da. Pero creo que nos ha quedado claro este estudio de hoy. Jesús, nuestro sumo sacerdote, que nos permite entrar al trono de la gracia, confiadamente a la presencia de Dios. Es un mensaje de corazón. Bendiciones. Espero que este video haya sido de edificación para ti. No olvides unirte a nuestro grupo Palabras de Vida en Facebook. Igualmente en YouTube, suscríbete, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones. Comparte este video y así estarás contribuyendo a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Palabras de Vida, expandiendo el reino de Dios en las redes sociales.